Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga, que los cubra con su presencia, que nos llene de su gracia y de su amor. Hoy estamos terminando la lección 13 eh, de hábitos santos. Ya estamos terminando en los capítulos finales del libro de Jerry Bridge en pos de la santidad. Eh, Vamos a ver la última parte. Voy a poner a iniciar el cronómetro para no me quiero pasar de los 30 minutos, eh, porque sé que se hace pesado escuchar un video. Entonces la idea es que sean videos cortos. Prefiero que sean poner énfasis en videos cortos y no tanto que sean muy largos, porque si no se torna muy pesado y repetitivo, ¿sí? Entonces pidámosles al Señor la bendición sobre esta clase y luego continuaremos estudiando. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Bendícenos en esta lección, que podamos entender la importancia de tener hábitos santos y que podamos hacer carne en nuestras vidas. Señor, acompáñanos a mí y a todos nuestros hermanos, los que estamos tomando esta lección, para que sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, te pido que toda obra de maldad, toda obra de que se levante en contra tuya, en contra de esta enseñanza, en contra de tu voluntad, Señor, que caiga por tierra, que sea expuesta ahora, Señor, y que no prevalezca las puertas del infierno contra la iglesia, Señor. Bendícenos ahora en esta mañana. Amén. Bien, repasemos un poquito lo que estuvimos viendo. Estuvimos trabajando respecto de la importancia de tener hábitos santos, hábitos saludables, de quitarnos los hábitos de maldad, los hábitos de perversión que desarrollamos cuando estuvimos en la vida en el reino de las tinieblas, ¿sí? Y que arrastramos, como quien diría, con una mochila, en nuestra mochilita, cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vinimos con esos hábitos, con esas costumbres, y son cosas que debemos sacarnos. Entonces, según John Owen, ¿qué nos sucederá si siempre cedemos al pecado? Caeremos ante la más mínima tentación. ¿Qué sucede en nosotros cada vez que pecamos? Se refuerza el hábito de pecar y aumenta la posibilidad de caer. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un modo de actuar adquirido a partir de la repetición de acciones. No me quiero quedar sin energía. Bien. Entonces, ¿qué es un hábito? Es un modo de actuar adquirido a partir de la repetición de acciones, repetición continuada de acciones. Puede llegar un hábito a ser más fuerte que las fuerzas externas, sí, obviamente. ¿Cuál es la definición de lujuria según John Owen? Es un hábito pervertido que continuamente inclina el corazón hacia el mal. Según Romanos 6:19, ¿qué desarrollamos o qué hemos desarrollado, sería la pregunta, en el reino de esclavitud? Desarrollamos hábitos pecaminosos. ¿Qué sucedía con cada pecado que cometíamos? Se reforzaban los hábitos pecaminosos, sabiendo que ya no estamos en el reino de esclavitud y pecado. ¿Qué es lo que nos indica Romanos 6:19? Romanos 6:19, se los leo de vuelta, dice: expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender, pero así como antes ustedes entregaban su cuerpo al servicio de la corrupción y la desobediencia,
y eso lo llevaba a desobedecer aún más. Ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que debemos hacer Romanos 6:19, que debemos dedicarnos de lleno a desarrollar hábitos de santidad en nuestra vida. Nosotros debemos desarrollarlo. No va a venir ningún ángel, ni revelación divina, ni nada que nos cambie los hábitos pecaminosos y que nos implante hábitos nuevos. Es algo que nosotros, por nuestra propia fuerza y voluntad, debemos hacerlo. Como recordarán que yo mencioné en la clase pasada, hackear el sistema. Debemos hackear el sistema de hábitos de nuestra vida para que todos los hábitos que hemos ido desarrollando y que tienen mucha más fuerza que las cuestiones externas sean hábitos de santidad. Así como hemos desarrollado hábitos de perversión, podemos a través del Espíritu Santo desarrollar hábitos de santidad, hábitos buenos, hábitos que sean de provecho para nosotros, para nuestra vida y para nuestros semejantes. Nosotros lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Hábitos, repetición continua, hábitos santos, hábitos de oración, hábitos de ayuno, hábitos de lectura de la palabra. Nosotros podemos desarrollar los hábitos que nos mejoren en nuestra vida personal, que nos mejoren como cristianos, hábitos, y por medio de esos hábitos salir del letargo, salir del sueño, salir de la derrota, salir de la tristeza, salir del círculo vicioso que uno tiene de que, ay, ¿cómo puedo salir yo? ¿Cómo puedo tener una vida victoriosa? ¿Cómo podés tener una vida victoriosa? Una vida de obediencia. ¿Cómo puedo salir de la derrota? ¿Cómo? Por medio de la implantación de hábitos de santidad. Mira vos, y estas cosas no te las enseñan en los grandes pastores. Estas cosas no te enseñan. Ellos más vale les conviene que vos compres su CD, que compres sus prédicas, que compres sus libros. Pero esto, cómo desarrollar una vida de victoria, es a través de la obediencia, a través de desarrollar hábitos de santidad, hábitos sanos que te dan y que te paran como cristiano ante el mundo de otra manera. Fíjate vos la importancia de la escuela bíblica, lo que aprendemos a través de la escuela bíblica. ¿Sí? Según 1 Timoteo 4:7, ¿qué debemos hacer? Es lo que decía, debemos entrenarnos en una vida dedicada a Dios. Aquí 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. La versión que estoy usando dice, debemos entrenarnos en una vida dedicada a Dios, según Romanos 8:13. Vamos a volver sobre 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entonces nosotros, ya nos está dando la pauta, tenemos que desarrollar hábitos santos, hábitos saludables, hábitos de la oración, hábitos del ayuno, hábito de la predicación, hábito del estudio de la palabra. Tiene que ser un hábito, algo que nos salga de nosotros, ¿sí? Eso es ejercitarse en la vida cristiana. Y finalmente Romanos 8:13, que es lo que nos dice Romanos 8:13, ¿qué debemos hacer para mortificar el pecado? Se me fue la pantalla. ¿Qué debemos hacer para mortificar el pecado? Aquí está. Debemos dejar de hacer maldades por medio del Espíritu de Dios. Dice, y si viven de acuerdo con la mentalidad humana, esto lo dice Romanos 8:13, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Es decir, que si nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, dejamos de hacer maldades, viviremos
para siempre. ¿Por qué? Porque vamos a tener hábitos santos, no vamos a tener hábitos de pecado. Podemos tener hábitos o costumbres que nos torturan, que nos persiguen, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Hay veces que podemos decir, Rodolfo, sí, todo bien, Rodolfo, con la santidad, pero a veces vos sabés que mi pecado, mi maldito pecado, me sigue atosigando y me sigue persiguiendo, y yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué hacer, yo ya no tengo ganas de seguir, no tengo ganas, no tengo ganas, y estoy agobiado por el pecado, y me atosiga, y yo puedo decir sí, amén, y puedo decir que voy a tener hábitos saludables, pero cuando menos quiero pensar, vuelvo a caer. Y eso lo vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre esto. Son principios, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Yo diría que son principios espirituales para que podamos tener, y aquí sí viene la palabra, podamos tener éxito en la vida en santidad. Vieron que yo no me gusta mucho usar la palabra éxito, ni hablar de victoria, de éxito, pero sí tener éxito en la vida en santidad. ¿Sí? Son pequeños principios, y es más, el Señor hoy, cuando yo estaba preparando esto, me trajo hoy a la mañana, cuando me levanté, un versículo que lo voy a incorporar aquí, que no está en el libro. Lo incorporo porque no está en el libro original, no se menciona, pero sí el Señor me mostró que es importante reflejarlo, y por medio de la palabra. Entonces el primer principio es que todos los hábitos se desarrollan y refuerzan mediante la repetición. Esto lo he dado, ya lo vimos en la clase anterior. Todos los hábitos buenos o hábitos malos, se refuerzan mediante la repetición, mediante el estudio. Uno memoriza mediante la repetición, más allá de todas las técnicas y que puedan usarse en educación. Todos aprendimos mediante la repetición continuada. ¿Cómo me aprendí yo las tablas? Por medio de la repetición. Por medio de la repetición desarrollé y aprendí las tablas de multiplicar. No me vengan a mí con tabla pitagórica, ni que el chico tiene que aprender y relacionar. Lo mejor es la repetición. Los educadores me van a saltar a la yugular. Pero por medio de la repetición se aprende. Y por medio de la repetición uno aprende los versículos bíblicos. Por medio de la repetición uno desarrolla hábitos. Entonces, sabiendo que los hábitos son entonces comportamientos adquiridos por medio de la repetición, aquí estamos en presencia del hecho que cuanto más pecamos, más inclinados estamos a pecar. Pero lo cierto es que cuanto más le decimos, y esto es importante, y esto es lo que hablaba yo antes de hackear el sistema, es hackear el hábito, cuanto más le decimos que no al pecado, también más inclinados vamos a estar a resistir al pecado. Mira qué interesante es esto. Así como cuanto más le decimos que sí al pecado, vamos a estar más inclinados al pecar. Cuando le decimos que no y lo hacemos de manera continuada, no, vamos a estar inclinados a decirle que no al pecado. Entonces, y dependiendo únicamente del Espíritu Santo, debemos esforzarnos en adquirir hábitos de santidad y en decirle que no al pecado que se nos presenta a diario. Obviamente al principio va a ser horrible, va a ser pesadilla, pesado, terrible, el enemigo te va a decir que vas a sentir depresión, que vas a sentir tristeza porque no estás dándole rienda suelta a ese pecado. Pero a medida que vayas diciéndole que no, esas amenazas van a ir
desapareciendo. Y vas a ir descubriendo que en realidad la libertad que te da el no pecar te da un gozo indescriptible. Entonces, empecemos por decirle que no a esos pecados particulares, esos pecados que cada uno de nosotros sabe y conoce, los que nos torturan. No decirle, empecemos por esos, por aquellos donde que sabemos donde nos aprieta el zapato. Empecemos por esos pecados. Puede ser problemas de dinero, puede ser problemas de rencor, pueden ser problemas de envidia, pueden ser problemas de sexo, pueden ser problemas de gula, de ira, pueden ser tantos problemas. La gula es el querer comer, comer y comer y comer y comer, y aunque ya estás lleno, seguís comiendo. Y me viene a la mente un muchacho, siempre cuento un muchacho que nunca vi una persona comer tantos platos de fideo, 4 platos, y no se comió el quinto plato eh, porque lo estábamos mirando, porque si no se lo hubiese comido, es una locura. ¿Cómo podés comer así? Comer 4 platos de fideo. Está bien que estaban ricos, pero comerte 4. Y eso es gula. Eso es gula. Eso es querer. Eso es pecado. ¿Sí? Y eso hay que evitar. Entonces, cuanto mayor sea el éxito en la tarea en decir que no a los deseos pecaminosos, más fácil nos va a resultar decir que no después. ¿Sí? Del mismo modo, también podemos desarrollar hábitos santos. Por ejemplo, desarrollar el hábito de tener pensamientos buenos, verdaderos. Filipenses 4:8. En esto pensad. En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Búsquenlo en la palabra. Filipenses 4:8. Es hermoso, porque ahí nos dice Pablo qué es lo que debemos pensar, más en este mundo que nos inunda con pensamientos inmundos, con pensamientos de depresión, con pensamientos de desolación. La palabra nos da la pauta de qué es lo que tenemos que pensar, en qué tenemos que ocupar nuestra mente, ¿sí? Para estar enfocados en Dios, no dejarnos arrastrar por las tinieblas. Entonces, tener pensamientos puros, santos, verdaderos. Orar, meditar la palabra, ayunar. ¿Sí? Le voy a poner ayunar, orar y escribir aquí. Ayunar y meditar la palabra. Muy bien. Estos también son hábitos que se desarrollan mediante la continua repetición. ¿Sí? El segundo principio es, y esto es muy importante para todos los pecadores, esto es para todos los hombres. No debemos permitir excepciones jamás. O sea, debemos olvidarnos del famoso permitido o lo hago de vez en cuando, no pasa nada, que lo haga una sola, nunca lo he hecho, lo hago una sola vez, ya está, y después ya me olvidé. Cada vez que nos damos un permitido, no hacemos otra cosa que reforzar ese hábito en la carne y estamos abandonando el refuerzo de los hábitos santos. Yo creo que, y el autor lo dice, no hay cosa más peligrosa, sutil y peligrosa, que el argumento, lo hago una vez, no pasa nada porque lo hice una vez. A raíz de que no queremos pagar el precio de decirle que no a los deseos, nos convencemos a nosotros mismos de que no vamos a dar el gustito una sola vez y que luego cambie. Lo hago una sola vez y después cambia, no pasa nada. Y sabemos que mañana nos va a resultar más difícil decirles que no, pero como estamos más preocupados en ocuparnos del deleite de ese pecado, preferimos no pensar en mañana y nos engañamos a nosotros mismos y pensamos, mañana, y mañana, se me presentó la tentación y bueno, lo hago otra vez, total, Dios me perdone. Y así
vamos de una única vez en únicas veces y nos vamos moviendo en únicas veces hasta que esas únicas veces se van haciendo un hábito. Me viene a la mente cuando una vez yo había dejado de fumar y estaba contento que había dejado de fumar y me convidaron un cigarrillo y bueno, dale, una vez, fumo una vez. Y después ya era con un amigo del barrio y todas las noches salíamos a caminar y me convidaba con un cigarrillo. Esto era joven. Me convidaba con un cigarrillo, me convidaba con un cigarrillo y cuando quise acordar tenía el hábito, había agarrado el hábito y el vicio, mi cuerpo había adquirido la que me había librado después de tanto esfuerzo de la adicción a la nicotina, había adquirido nuevamente, me había hecho adicto a la nicotina y me había convertido en fumador. Hay algunos que dicen que un adicto cuando está por ser tentado es como que tiene una especie de ritual, comete un ritual donde coquetea con, con su objeto de adicción hasta que finalmente cae. Ese ritual y ese coqueteo con la adicción son las únicas veces, son los argumentos de única vez, lo hago por única vez, lo hago por única vez, sin pensar, porque estás tan ocupado en querer deleitar esa única vez, que esa única vez ya no va a ser única vez y vas a terminar cayendo, ¿sí? Entonces repasemos un poquito. Según John Owen, ¿qué nos sucederá si cedemos al pecado? Caeremos ante la más mínima tentación. ¿Qué sucede cada vez que pecamos? Se refuerza el hábito de pecar y aumenta la posibilidad de caer. ¿Qué es un hábito? Es un modo de actuar adquirido a partir de la repetición de acciones. Puede ser un hábito interno más fuerte que las fuerzas externas, por supuesto. ¿Cuál es la definición de lujuria según John Owen? Es un hábito pervertido que continuamente inclina el corazón al mal. Según Romanos 6:19, ¿qué desarrollamos en el reino de esclavitud? Hábitos pecaminosos. ¿Qué sucedía en nuestro cuerpo cada vez que cometíamos pecado? Se reforzaban los hábitos pecaminosos. Sabiendo que ya no estábamos en el reino de esclavitud y de pecado, ¿qué nos indica que debemos hacer Romanos 6:19? Dice que debemos, recordaron el texto que decía que antes nosotros ejercíamos y vivíamos en pecado y desarrollábamos hábitos de maldad. Ahora debemos dedicarnos de lleno a desarrollar hábitos de santidad en nuestra vida. Según 1 Timoteo 4:7, ¿qué debemos hacer? Debemos entrenarnos en vivir una vida dedicada a Dios. Según Romanos 8:13, ¿qué debemos hacer para mortificar el pecado? Dejar de hacer maldades, quitándonos los hábitos pecaminosos por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo debemos erradicar los hábitos pecaminosos? Dependiendo siempre del Espíritu Santo, nunca por nuestras propias fuerzas. Entonces, según el primer principio, ¿cómo se desarrollan los hábitos? Es por medio de la repetición. Podrán ver que este conocimiento que estamos dando se está dando también por medio de la repetición, mediante el repaso continuado. Al menos 4 veces en cada lección hacemos un repaso de todos los temas que vamos viendo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con los pecados en los que somos más débiles? Debemos decirles que no, apoyándonos en Dios, aunque nos cueste, ¿no? Pero pedirle a Dios que nos sostenga. ¿Qué nos sucederá a medida que vamos perseverando en decir que no a esos pecados? Dios irá revelando pecados de los que no teníamos conciencia y que también cometemos. ¿Sí? Me parece que cometí un error en el texto. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, porque me armé mal las preguntas. Estoy preguntando cosas que no hemos visto. Vamos a pasar al tercer principio. El tercer principio es que tenemos que ponerle muchas ganas
en todo sentido para asegurarnos el éxito de ser santos. John Owen dijo: sin un esfuerzo sincero y diligente en todas las áreas de obediencia, no habrá mortificación exitosa de ningún pecado dominante particular. Quizás podamos tener la creencia que un hábito en particular que tengamos no sea tan malo, pero si continuamente cedemos a sus impulsos, nuestra voluntad se debilitará y por consiguiente va a ser más difícil resistir la tentación en otros aspectos. Por ejemplo, yo digo, me gusta, no sé, qué sé yo, me gusta comer helado. Me gusta comer helado. Y no es pecado en sí, pero me gusta comer helado y pierdo o tomar Coca-Cola. Ay, cómo me gusta la Coca-Cola. Y soy adicto a la Coca-Cola y me paso comprando litros y litros de Coca-Cola y tomo Coca-Cola todo. ¿Es pecado o no es pecado tomar Coca-Cola? Es malo si lo estoy haciendo de manera tan descontrolada, se transforma en un pecado. Y ese descontrol en mi hábito de tomar Coca-Cola se me desparrama al resto de mi vida, al resto de mis acciones se descontrolan, y si así como no soy capaz de controlar un hábito saludable, ponerle la Coca-Cola, que sea saludable, si no soy capaz de controlar, ¿cómo voy a controlar aquellas cosas que son feas? ¿Sí? De eso se trata. Entonces debemos tener autocontrol, ¿sí? Porque si no controlamos, eso se debilita en otros aspectos de nuestra vida. Y finalmente, el cuarto principio, les sugiero que leamos Proverbios 24, 15, 16, dice: no hagas planes malignos contra el justo, ni tampoco saquees su casa. Esta es la parte que me interesa a mí, porque aunque él caiga 7 veces se levantará, pero los perversos se hundirán en desgracia. Y aquí es algo, la lección que yo les dije al principio: cuando tenés problemas con un pecado y caes y caes y caes, la diferencia entre un justo y un pecador es que el justo cae y se levanta, el pecador queda tirado y no se levanta más. Y las veces, por más que vos digas tengo problemas con un pecado, y vas, aunque no lo quieras creer, te vas a volver a levantar. Y aunque hayas pecado, vas a volver a levantarte y a buscar de vuelta el perdón de Dios y buscar de vuelta ser restaurado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te impulsa, gloria a Dios, que te impulsa a levantarte. No sos solamente vos, es también el Espíritu Santo que te dice: vamos Rodolfo, vamos Aníbal, vamos Juan, vamos Pedro, vos podés, te estoy impulsando, metiste la pata, pero te perdono, te sano y te doy ánimo. Vamos de nuevo, amigo, vamos, dale para adelante. Y ahí está, el justo se vuelve a levantar. El que no tiene el Espíritu Santo no puede hacerlo. Y es que el santo vive en santidad, no es que vive en una burbuja. El santo se ha pegado, se ha golpeado, pero ha continuado, ha experimentado fracasos, pero no se quedó en el fracaso. Ha fracasado, sí, pero no se quedó en el fracaso. Este es el cuarto principio. Existe una diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Somos un fracaso cuando dejamos de intentarlo, cuando desistimos del propósito. Mientras sigamos intentando eliminar los hábitos pecaminosos, más allá que hayamos fracasado una y 1000 veces, podemos esperar tener un progreso. En cada debilidad Dios se perfecciona, en cada problema aprendemos más de la misericordia de Dios, cómo Dios, a pesar de que somos cabeza dura y a veces que pecamos, que Dios nos sigue perdonando, nos sigue amando, nos sigue transformando, nos sigue animando a avanzar hacia adelante, a avanzar hacia la santificación plena, no quedarnos
tirado. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que te quedes tirado, que hayas fracasado y que te quedes ahí y después dices, ¡ja, ja, ja! Sos un fracaso. Me viene a la mente el Nelson de los Simpsons. ¡Ja, ja! Que te haga, ¡ja, ja! Te quedaste ahí tirado. El burlador se te va a venir y te va a decir, te quedaste tirado. Pero el Espíritu Santo te va a impulsar a levantarte y a intentarlo una vez más. Una vez más. Y la palabra dice que el que caiga 7 veces se levantará. O sea, si te caíste 490 veces, 490 veces te vas a levantar, porque Dios te va a levantar. ¿Sí? Entonces, finalmente termina el autor, resulta vano cuidar la mente y las emociones para protegerlos de lo que procede afuera, si al mismo tiempo no nos ocupamos de los hábitos pecaminosos que proceden de nuestro interior. La lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, el externo y el interno. Solamente así experimentaremos progreso en el camino de la santidad. ¿Sí? Bien, voy a retomar solamente porque ya voy a los 30 minutos, voy a retomar solamente el tema de los principios, ¿sí? Entonces, voy desde los principios y ya termino. Según el primer principio, ¿cómo se desarrollan los hábitos? Por medio de la repetición. ¿Qué debemos hacer con los pecados en los que somos más débiles? Decirle que no, apoyándonos en Dios. ¿Qué nos sucederá a medida que vamos perseverando en decir que no a esos pecados? Dios nos irá revelando pecados de los que no teníamos conciencia y que también cometemos. Este autor tiene un libro que se llama Pecados Respetables. Lo descargué, lo empecé a leer. Habla de pecados respetables, pecados sociales, pecados que tenemos aceptados, pero que son pecados. ¿Sí? Así como hemos desarrollado hábitos pecaminosos, también podemos desarrollar hábitos de santidad. ¿Cuáles son esos hábitos? Tener pensamientos puros, buenos, verdaderos, y crear el hábito de leer la palabra de Dios, la oración y el ayuno. ¿Cómo se crean los hábitos buenos y malos? Por medio de la repetición continuada. De acuerdo al segundo principio, que no debemos permitir jamás, no debemos permitirnos los permitidos. ¿Qué sucede cada vez que aceptamos un permitido? Se refuerza el hábito y es más difícil dejarlo, porque se refuerzan los actos pecaminosos mientras que se abandonan los actos santos. ¿Qué es en realidad el argumento de una única vez? Es una trampa muy peligrosa y sutil, que sabemos cuando elegimos pecar que el problema se extiende en el tiempo sin resolverse. Y creo que me faltó alguna pregunta. Sí, me falta alguna pregunta sobre el fracaso. ¿Sí? Una cosa es fracasar y otra ser un fracaso. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa a avanzar y a continuar. Hermanos, espero que esta lección te haya sido de bendición y nos veremos pronto para seguir estudiando en la escuela bíblica. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de aprender sobre los principios para tener una vida en santidad, para desarrollar los hábitos, la importancia de decirle que no al pecado, la importancia de reforzar esos hábitos en santidad, el hábito de rechazar, la importancia de evitar las excepciones o los permitidos, de ponerle ganas a este asunto, Señor, y comprender que una cosa es fracasar y otra ser el fracaso. Una cosa es fracasar, quedarse tirado para siempre y ser pasto de las burlas del enemigo, y la otra ser haber fracasado y nuevamente emprendido el camino 1,000 veces hasta que podamos estar y lograrlo, Señor. Gracias, Señor,
por tu amor y misericordia. Acompáñanos en esta semana, danos una semana de obediencia, una semana de sumisión, una semana de santidad, una semana en la que podamos ir viendo uno de los hábitos que tenemos, Señor, y que podamos ir encontrando el tiempo para desarrollar hábitos de santidad, hábitos de vida, Señor, y que podamos desprendernos de toda malicia, todo acto de maldad. Sosténnos, Señor. Y si hay algún hermano que está enfrentando dificultades con algún pecado, Señor, hazle entender que tú estás con nosotros, Señor, y que le conviene y es bueno que pueda levantarse y empezar a transitar en santidad, Señor, y que pueda continuar el camino y que no deje que el enemigo se burle de él. Acompáñanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.